palabra en números 6, 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén. Muchas gracias a todos una vez más por estar aquí. Igual a nuestros hermanos de las redes sociales que ven esta clase por el canal de YouTube. Muchísimas gracias, que el Señor los bendiga. Y hoy tenemos los capítulos 43, 44 y creo si podemos terminar el 45, el ministro nos dirá. Y yo, como siempre, el versículo en mis lecturas, el versículo que ustedes creo que van a saber cuál es, porque ese versículo que lo recitamos constantemente, 43:2, que dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. Con esa promesa, no importa dónde estemos, el Señor está con nosotros. Sin más, el ministro con nosotros. Gracias. Dios le bendigas. Qué bueno. Una semana más, una clase más. Un paso más cerca a nuestro Señor, ¿verdad que sí? Wow. La palabra dice, no hay nadie como tú. Señor, grande eres tú y grande y poderoso es tu nombre. Por los siglos de los siglos. Vamos avanzando a pies de gigante. Vamos ahora mismo a cubrir el capítulo 43, 44 y quizá el 45, si es la voluntad del Señor, si no será la semana próxima. Esta sesión de Isaías, como hemos visto, es la redención de Israel, el futuro reino de nuestro Dios, el futuro de la iglesia, ¿verdad? Profetizado miles de años con anticipación. Hoy vamos a ver en capítulo 43, capítulo 44, una profecía que se cumplió al pie de la letra. Es increíble cuando leemos y aprendemos la profecía de Isaías. Esas profecías que ya se cumplieron, ¿verdad? Y que para el Señor que no se cumplan las que vienen. Los días del Señor se acortan. El Señor está más cerca hoy. Nosotros tenemos que mantener nuestro pie firme en los caminos del Señor. No podemos nosotros dormirnos, desviarnos del camino, ahora que estamos tan cerca del Señor. Aquí en el capítulo 43, en este capítulo veremos a la nación escogida, redimida y restaurada de Israel. Veremos la felicidad de Dios con Israel. Sesiones de las Escrituras como esta hacen que la incredulidad sea equivalente a negar que Dios no tiene más propósito con la nación de Israel. Hermano, no hay un dolor mayor que la tendencia a identificar a Israel con la iglesia y a la iglesia con Israel. Tal interpretación de la Biblia lleva al estudiante a una conclusión como de la de liberal, que dice que el libro está lleno de confusión. Sin embargo, la Biblia no tiene ningún tipo de confusión. La Biblia se afirma y se confirma versículo tras versículo, capítulo tras capítulo. Aquí en los versículos del 1 al 7 de este capítulo 43, aquí vemos la felicidad de Dios con Israel, que es una de las promesas primordiales en las escrituras de la que podemos depender. Esto se muestra en los versículos del 1 al 7 aquí. El propósito soberano de Dios para Israel en su promesa incondicional que hizo con Abraham y que él vuelve a enfatizar a lo largo del Antiguo Testamento. En los versículos del 8 al 10 vemos que Dios como creador aquí opera por gracias en sus tratos con su pueblo. Ellos están ciegos y sordos, y aunque tienen ojos y oídos, Dios puede hacerlos ver y oír. Si todas las naciones
están juntas y si tienen dioses que creen que son superiores, dice el Señor, dejen que los traigan y veamos si pueden predecir el futuro. Y por supuesto que no pueden. Dios nunca reconoce a un ídolo o a nadie que crea que es igual a Dios, porque solo Él es Dios. Aquí en el versículo 11, del mismo modo que Él no reconoce a nadie en los asuntos de la salvación. Así no hay otro Salvador que no sea Dios. Y si Jesús es el Salvador, entonces Jesús es Dios. Aquí en el versículo 12, cuando el pueblo de Dios elimine la idolatría, entonces Dios se moverá y salvará. Israel fue testigo aquí para todo el mundo, en un mundo de muchos dioses. Tenían que dar testimonio de la unidad de la deidad. Hermanos, la iglesia debe dar testimonio de la Trinidad de la deidad hoy en día, más de lo que está haciendo. En el versículo 13 aquí la palabra estorbar significa obstaculizar. Dios está ante toda la creación. El tiempo aquí es una cosa creada y ninguna criatura puede escaparse de la mano de Dios o escapar de su alcance. Aquí en los versículos 14 y 15, la destrucción final de Babilonia está presagiada y la encontraremos en la palabra caldeos, como menciona este versículo. De seguro que es inevitable que la nación de Israel sea el enfoque aquí. Dios asume la responsabilidad de haberlos hecho existir. Todo grupo o persona antisemita debería meditar en la frase esta que dice, Creador de Israel, solo Jehová. En los versículos 16 al 19 de este capítulo 43, primero encontramos una referencia al cruce del Mar Rojo en los versículos 16 al 17. Entonces, en los versículos 18 y 19 encontramos que la razón para el olvido fue porque lo nuevo opacaría tanto a lo antiguo que se volvería insignificante. Ahora, yo podría decir que una pequeña vela produce una luz que se observa bien en la oscuridad de la noche, pero el sol a mediodía la anula prácticamente. Aunque esta siga brillando, se opaca un poquito. La cosa nueva mencionada aquí es la forma milagrosa en la que Dios volverá a reunir a Israel. En los versículos 20 al 22, aquí vemos que esto habla de la forma en que Dios preservará y devolverá a Israel a su propia tierra. También habla del propósito eterno de Dios con la nación de Israel. Dice que ellos se han olvidado y se habían olvidado de Dios, pero su actual condición no es un barómetro para lo que Dios hará por ellos en el futuro. En los versículos 23 y 24, ellos han fallado en llevar los sacrificios que miraban al sacrificio de Cristo en la cruz. Estaban tentando a Dios a tener comunión con ellos como pecadores declarados que no reconocieron sus pecados. Y todo esto hizo que Dios se fatigara. Aquí en el versículo 25, su negligencia a la hora de ofrecer lo que era típico de la muerte de Cristo no alterarían el plan de Dios a enviar a Cristo a morir para que el pecado pudiese ser eliminado, para que quienes lo aceptaran a Él pudieran ser salvos. Aquí en el versículo 26, este capítulo 43, este versículo nos recuerda a Isaías 1:18. Dice, venid luego, dice Jehová, y estaremos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, dice él, como la nieve serán emblanquecidos.
Y si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Es interesante cómo el Señor habla aquí del pecado, que Él lo cambia, Él lo elimina completamente. No importa qué tipo de pecado se haya cometido, Él lo cambia, porque Él es rey del tiempo. Aquí en el versículo 27, esta es una alusión a Abraham aquí. Ciertamente, las escrituras narran sus fallos y sus pecados. Solo tenemos que mencionar el asunto de su mentira al faraón acerca de su esposa Sara. Recordemos eso, que cuando el faraón le preguntó a Abraham que si Sara era su esposa y él le dijo que no, que era su hermana. Él tuvo miedo de ser ahí asesinado y mintió prácticamente. El término aquí, enseñadores, significa intérpretes. Los que interpretaron a Dios para la gente tenían faltas y pecados como Sansón, Samuel, David y muchos otros. Aquí en el versículo 28, su actual condición es un juicio de Dios, pero no es el estado final para Israel. Y entrando en el capítulo 44 rápidamente, este capítulo continúa el tema del último capítulo. Sin embargo, el último capítulo termina con la mención directa de un juicio venidero. Ahora, este capítulo pasa directamente a la luz del reino venidero. Ese es el tiempo aquí en el que el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne, dice el Señor. Este capítulo incluye una sátira brillante y amarga contra la idolatría. Este es el tema recurrente en esta sesión de las Escrituras aquí. Dice que el corazón humano tiene su propia forma de apartarse de Dios para acudir a varios ídolos. Y en la actualidad no vamos tras imágenes talladas. Muy pocos lo hacen hoy en día. Pero cualquier cosa a la que se entregue una persona en vez de entregarse a Dios, el verdadero Dios, es un ídolo. Prácticamente es un ídolo. He mencionado esos ídolos en capítulos previos, recordamos, pero para reforzarlo podemos hacer un ídolo del dinero, la fama, el placer, el sexo, el alcohol, la adoración a uno mismo. Hoy en día en las redes sociales existe mucho eso. Se están adorando ellos mismos. E incluso los negocios y las familias lo podemos convertir en ídolos. Aquí el punto álgido de la controversia o argumento del profeta contra la idolatría llega en el capítulo 46. Ahí tendremos la ocasión de considerar este tema aún más y de examinar la verdadera distinción entre Dios y los ídolos. El último versículo del capítulo 44 obviamente debería formar parte del capítulo 45. Y de nuevo es un buen ejemplo de los errores que se cometieron al dividir los capítulos. ¿Sí? Se han cometido en la Biblia varios errores al dividir los capítulos. Las divisiones de los capítulos no tienen que ver nada con la inspiración de las escrituras. Tengamos eso presente. No tienen que ver nada con aquel que inspiró al hombre a hacerlo. Aquí veremos que el último versículo tiene que ver con Ciro, el rey Ciro, y pertenece legítimamente al capítulo 45. Cuando entramos en el versículo 1 del capítulo 44, la nación de Israel parece aún designada como un siervo, como veremos aquí, así como en los versículos 2 y 21 de este capítulo. Aprendimos esto también en Isaías 42, del 18 al 25. Notemos también aquí en el versículo 1 el doble nombre dado a la nación, Jacob e Israel. Aquí en el versículo 2, aquí el Señor Dios
añade otro nombre a Israel y a Jacob. Y ese nombre es Jerusum, que significa el recto. Este nombre se corresponde con Israel, pero se contrasta con Jacob. Recordemos que el nombre de Jacob significa el torcido, ¿verdad que sí? Aquel que, dicen las escrituras, que engañó a su hermano por la primogenitura. Aquel que prácticamente desde el vientre de su madre trató de alar a su hermano para que no naciera primero. Entonces, por eso le llaman el torcido. Esa es la razón por la cual en el capítulo anterior el Señor le llama gusano a Jacob. Pero podemos ver lo que el Señor hizo con Jacob, ¿verdad? Que le cambió el nombre a Israel, el grande Israel. Ujú. Jerusún aquí aparece primero en Deuteronomios 32:15, 33:5 y 26, y aparentemente es sinónimo de Israel. Aquí en el versículo 3, aquí tenemos la promesa de Dios de derramar su espíritu sobre Israel. Y eso aún no ha sucedido. Y no se debe confundir con el día de Pentecostés. Este pasaje de Isaías 44:13 corresponde con Joel 2, del 28 al 32, que dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, dice, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y las siervas, dice, derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. Es importante aquí ver esto, porque dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Nosotros algunas veces nos volvemos locos buscando señales, que viene una guerra, que viene un temblor de tierra, que va a explotar un volcán, y buscamos señal de la venida del Señor. Sin embargo, aquí es tan clara, bien clara. Dice que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Esas son las señales de las cuales nosotros tenemos que poner atención, las que están en la Biblia. Dice que cuando esas señales estén, se dará el día grande de Jehová estará ahí. Dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, dice él, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Es una profecía tan bonita. Obviamente todas estas cosas no se cumplieron en Pentecostés. De hecho, ninguna de estas cosas se cumplió en Pentecostés. Lo único que Pedro dijo, que era similar a lo de Joel, había prometido, el contexto de Joel está todo en el futuro. El contexto de Joel está todo en el futuro. Dice, mas estos los dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, dice él. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días. Derramaré mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales debajo de la tierra. Aleluya. Antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, todo esto tiene que suceder. En Hechos 2, 16 al 21, dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El espíritu no se derramó sobre toda carne en Pentecostés, como narra Hechos 2, 16 a 21. No, no se derramó sobre toda carne. Se derramó sobre algunos. Unos 3,000 dice que habían ahí. Cuando el Señor dice toda carne, es toda carne. Después de 2,000 años, aún
no ha ocurrido el toda. Será en el reino del que tanto Joel como Isaías hablaron. Encontramos esto descrito con mucho más detalles en Isaías 32:15, que lo estudiamos anteriormente. Aquí en el versículo 4, el capítulo 44, esto habla de dar fruto al 100% en el reino de Cristo. En el versículo 5, la nación de Israel confesará que pertenece a Jehová en ese día. Dice que él no se avergonzará del humilde nombre de Jacob, y algunos incluso se apropiarán del orgulloso nombre de Israel. Versículo 6, el capítulo 44. Esta es una afirmación con respecto al monoteísmo. Notemos el título que Dios reclama en relación con su pueblo. Rey de Israel, Redentor, Jehová de los ejércitos, el primero y el postrero. Él concluye diciendo, fuera de mí no hay otro Dios. Nosotros seguimos a un Dios celoso, un Dios que es su gloria, no de otros dioses, porque siguen muchos buscando otros dioses. Es lamentable hoy en día. En el versículo 7, aquí el Señor Dios hace lo que ha hecho tantas veces en el pasado, en Isaías. Dice, en esencia, dice el Señor, si hay otro Dios que dé un paso al frente y que declare el futuro, esta es la verdadera prueba. Aquí en el versículo 8, Israel es testigo de la unidad de Dios. Dice que debían dar testimonio del monoteísmo. Si hubiera otro Dios, seguro que el Dios omnisciente al menos lo hubiera conocido anteriormente. Aquí en el versículo 9, aquí comienza la brillante sátira contra la idolatría. Los que hacen imágenes son testigos del carácter sin sentido de sus dioses. Dice que una imagen no tiene los 5 sentidos de un ser humano. Una imagen no puede ver ni oír. Las personas crean sus dioses en lugar de ser los dioses que crean a las personas. Esto es en vano y una empresa prácticamente sin beneficio. Aquí en el capítulo 11, los hacedores de dioses, los hacedores de ídolos deberían de avergonzarse. En primer lugar, el que trabaja con los metales trabaja mucho para forjar un dios. Pero esta labor le cansa, ¿verdad que sí? Y revela que es solo un hombre. Ahora, es irónico que un hombre pobre y frágil pueda ser un Dios que no será lo suficiente fuerte para ayudar a ese hombre pobre y frágil. El carpintero ahora construye con su talento y trabajo para hacerle un Dios falso. En primer lugar, el Dios se pone en un tablero y se mide. Imagínese medir al Dios infinito. Cuando el carpintero termina la imagen, se parece a un Dios, a un hombre, perdón, y no a un Dios. Qué ironía es. Aquí en el versículo 44, 14, el origen del Dios hecho por hombres está en el bosque. Es primero un árbol que se ha creado por el verdadero Dios. Esos ídolos hechos de madera no crean el árbol, sino al contrario. Aquí en el versículo 15 dice que las astillas y virutas de la producción de un ídolo de madera se usan para encender un fuego para que el hombre mismo se caliente y para hacer pan. Esta es la única aportación práctica y útil que viene de hacer un Dios falso. De hecho, las astillas son más útiles que la imagen. Así que el único valor del ídolo de madera
viene de las astillas, que calientan el cuerpo y cocinan la comida. Por lo tanto, las astillas hacen más por el hombre que lo que el ídolo puede hacer. Wow. Aquí en el versículo 44 del capítulo 40, versículo 17 del capítulo 44. Esta es una sátira mordaz aquí. De hecho, el ídolo de madera y metal constituye los pedazos que un hombre levanta y al que se postra como su Dios. Los hombres se demostraron a sí mismos ser tan faltos de sentido como el ídolo al que adoran mediante ese procedimiento. No se dan cuenta de que calentar el cuerpo y cocinar la comida con la madera es bueno y que adorar a un trozo de madera se convierte en una abominación. Aquí el versículo 20 muestra la idolatría es autoengañoso, es autoengaño. En los versículos 21 al 27 vemos a Dios incitando a Israel a acordarse de Jehová. Se insta a Israel a apartarse de esos hechos atroces. Tienen que recordar que Dios les formó y que no se olvidará de ellos. Dios ha hecho algo que ningún ídolo puede hacer. Él ha redimido a Israel. Toda la creación aquí en el versículo 23 debe unirse en alabanza al Dios, porque Él es el redentor de Israel. Incluso los bosques deben alabar a Dios. Dios es redentor y creador de todo. Dios traerá confusión a los sabios del mundo que lo nieguen. Aquí en el versículo 26, de nuevo, Dios deja claro que Jerusalén y las ciudades de Judá siguen estando en su programa para el futuro. Y eso no ha cambiado. Aquí en el 27 vemos una referencia al cruce del Mar Rojo y a mirar a su liberación venidera. Esta es una importante profecía concerniente a Ciro, aquí en el versículo 28. Se le nombra aquí unos 200 años antes de nacer. Escúchenme esto. La profecía sobre Ciro. Aquí se le nombra 200 años antes de nacer. Se le designa como mi pastor. Esta es la única vez en la que un soberano pagano recibe un título así. Él es una de las imágenes inusuales de Cristo, algo que desarrollaremos más en el capítulo siguiente. Aquí entrando en el capítulo 45, es algo desafortunado que el último versículo del capítulo 44, como leímos, no sea el primer versículo de este capítulo. Sin duda es destacable que a Ciro aquí se le nombre e identifique 200 años antes de nacer. Es inusual y esta profecía ha hecho que la crítica liberal construya la telaraña de la imaginación aquí, la fantasía de el gran desconocido o el segundo Isaías, como dicen. Por ahí muchos que el libro de Isaías fue escrito por un primer y un segundo Isaías. El hecho de que Isaías pudiera nombrar aquí a un hombre 2 siglos antes de que apareciera es un tónico demasiado fuerte para la débil fe de un incrédulo. No olvidemos que Isaías también nombró a Cristo muchas veces y describió parte de su vida y también de su muerte. Este capítulo aquí está lleno de profecía y al mismo tiempo lleva nuestra mente de regreso a la creación del universo. Aquí versículo 1. A Ciro se le nombra e identifica antes de nacer. Unos 200 años pasaron entre esa profecía y la aparición de Ciro. Sería humanamente imposible hacer esto sin el liderazgo del Espíritu Santo.
No se podría hacer. Jesús fue nombrado e identificado 2000 años antes de venir. Muchos dicen que el Antiguo Testamento no menciona a Cristo. Bueno, Génesis 49:10 no lo menciona claramente. Dice, y lo voy a leer rapidito. Dice, no será quitado el cetro de Judá. Eso es Génesis 49:10. Ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Y con él se congregarán los pueblos. ¿A quién se nombra como Silo si no es Jesucristo? Ciro aquí recibe títulos de dignidad que le hacen ser una figura gentil de Cristo. Se le llama pastor. En el último versículo del capítulo 44, un título que es un presagio de Cristo. También recibe el título de ungido. Esto es bastante destacable. Sin duda alguna, Ciro recibió este título porque los liberó de la esclavitud y le permitió regresar a la tierra prometida. También animó a los que se quedaron a enviar valiosos regalos de oro y plata, cosas preciosas con los que se regresaron a su tierra prometida. En cuanto a esto, hermanos y hermanas, fue un Mesías gentil de Israel y un difuso presagio de aquel que había de venir. Aquí la palabra puerta es una referencia a las muchas puertas de Babilonia que impiden que Israel regresara a la tierra prometida. Pero Ciro, el persa, era el sobrino del rey medio persa, de medio persa. Media y Persa estaban como reinos íntimamente relacionados aquí. Surgieron del mismo lugar y fueron estos reinos unidos lo que finalmente conquistaron a los caldeos o a Babilonia. Dice que Babilonia se convirtió en una de las ciudades principales del imperio persa hasta su destrucción. Aquí la historia secular da amplio detalle sobre esta conquista, no solamente la historia bíblica. Ciro finalmente dice que tomó Babilonia. Dice que esa noche, desviando las aguas del río Éufrates a otro canal, entró a la ciudad. Dice que llegó a la orilla del río bajo las dos puertas, las puertas del río mismo. Ciro fue una figura legendaria, tanto en la historia secular como en la historia bíblica que estamos leyendo aquí. Aquí en el versículo 2, Dios también rompió las puertas de Babilonia, que habían impedido que Ciro entrara, y le permitió entrar y capturar esa fuerte nación en ese tiempo. Los abundantes tesoros de Babilonia, los cuales los reyes de Babilonia habían tomado como botín de guerra de todas las naciones, especialmente de Jerusalén, les cayeron todo a Ciro. Aquí en el versículo 4 vemos y podríamos preguntar legítimamente por qué Dios destacó a este único rey y lo identificó por nombre. La respuesta se encuentra aquí. Fue para que su pueblo Israel supiera que Dios no se había olvidado de ellos y que serían capaces de reconocer a Ciro cuando apareciera en la historia y estarían seguros de que era su libertador. Aquí es pronunciado 200 años antes que iba a ser lo que iba a ser en el futuro. Ya el pueblo hebreo sabía de que hubiera visto a Ciro en el trono. Ahí se habían gozado de una seguridad debido a haber sido para que el pueblo de Dios, cuando Ciro llegó al trono, y es un personaje de la historia hoy en día. Dice que las ruinas de su tumba se han hallado en Irán y tienen esta inscripción en ella. Dice, yo soy Ciro, dice, escrita encima. Y el Dios, dice que que Dios dio a él el poder, el que dio a los persas un imperio y fue rey de Asiria. Dice él, pero no me tengas rencor por este monumento. Eso está escrito sobre el monumento de Ciro en Irán.
Aquí en el versículo 5, capítulo 45, esta fue la palabra de Dios para Ciro. Ciro fue un monoteísta. Como todos los persas, ellos no adoraban ídolos, pero esto no significa que conocieran al Dios verdadero tampoco. Aquí Dios se presenta ante ellos como el único Dios que no tiene igual y que el que escogió a Ciro. Aquí en los versículos 6 y 7, el zoroastrismo, el cual era una antigua religión persa que fue fundada por el profeta Zoroastro, dice que comenzó y floreció entre los persas y afirmaba que Mazda era el dios de la luz. Sin embargo, Dios dice que Él crea la luz y que Mazda no es Dios. Las tinieblas, hermanos y hermanas, eran el dios de la adversidad, pero Dios asume la responsabilidad de las tinieblas, aunque Él no la crea, aunque Él nunca la ha creado. La mejor traducción para adversidad es dolor o dificultades, los cuales son fruto del pecado. Y esta es la manera que tiene el Antiguo Testamento de decir, la paga del pecado es muerte, como vemos en Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Aquí en el versículo 8 del capítulo 45, Dios crea todas las cosas nuevas y buenas. Aquí en los versículos 9 y 10, quizá haya algunos que protestarán ante el hecho de que Dios tome así el futuro en sus manos, e incluso escogiendo y nombrando un rey. Este versículo son las respuestas de Dios a eso. Y esto nos recuerda a Romanos 9, del 19 al 21. Aquí en el versículo 11, Dios puede ser probado y demostrado mediante la profecía. Dios afirma ser el creador. Notemos que Él extendió los cielos y creó todos los ejércitos, los cuerpos del universo. No olvidemos que el espacio es una creación en sí misma. Aquí en los versículos 13 y 14, los enemigos de Israel finalmente reconocieron a Ciro como el líder bajo el liderazgo del Señor Dios. El versículo 15, este es el clamor profundo del profeta en oración expresando que los caminos de Dios son insobornables. La confusión es el fin de todos los que se oponen a Dios. El mundo, hermanos y hermanas, avanza de nuevo hacia una torre de Babel. Así es. El mundo hoy avanza de nuevo hacia una torre de Babel. Aquí en el versículo 17, los que creen que Dios ha terminado con Israel deberían echarle un vistazo a este pasaje. La salvación de Israel es tan segura como nuestra salvación. Guardar sus pactos es obligatorio para Dios. En el capítulo 18, versículo 18, aquí se nos lleva de nuevo a la creación. Se nos recuerda que Él no creó la tierra y los cielos en vano, no, sino que este estado lo produjo alguna catástrofe, como vemos en Génesis 1:2. Versículo 19, otra prueba de los tratos de Dios es el hecho de que son rectos siempre. Los versículos 20 al 21 se insta a todo el mundo a volverse a Dios. Dios es un solo Dios. Él es justo. Él es el Salvador. Aquí en el versículo 22 de este capítulo 45. En otras palabras, todos los que están al final de la tierra deben mirar a Dios y serán salvados, porque Él es Dios y no hay otro Dios, dice Él aquí en este versículo. Versículo 23. Y esto nos recuerda a Filipenses 2:10 al 11. Dice que para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla
de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Todo en el cielo, todo en la tierra y todo debajo de la tierra doblará su rodilla a nuestro Señor Jesucristo. Eso es una promesa. Así como se cumplieron aquellas, así se cumplirá esta también. Lo pueden tener por seguros, hermanos y hermanas. Aquí en el versículo 24, el profeta vio que tan solo la justicia de Dios es suficiente para la salvación del mundo. Y finalmente, gracias a la voluntad de Dios, pudimos terminar el capítulo 45 en esta sesión. Aquí en el versículo 25, solo el Señor puede justificar a Israel, como solo Él puede justificarnos a nosotros también. Notemos que será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. No han presentado ya a Ciro, quien finalmente permitió que Israel dejara el exilio de Babilonia y regresara a su tierra, a la tierra prometida, la tierra que Dios le había dado para reconstruir los muros de la ciudad y el templo, según Esdras y Nehemías. Dios tenía un plan y un propósito para la cautividad babilónica, la cual aún había de llegar, y esta es una parte de la profecía que da Isaías. Hermanos, el Señor Dios sigue hablando sobre ídolos falsos y dioses y enfatiza una y otra vez que Él es el Dios verdadero, que no hay otro como Él. Él quería que Israel aprendiera una lección porque eran su pueblo escogido para su propósito. ¿Sí? Y finalmente, en este capítulo, nos preguntaríamos, ¿cuál era el propósito de Dios para Israel? ¿Qué sacarían ellos de la esclavitud de Babilonia? Israel tenía que ser testigo de la unidad de Dios en medio de la idolatría, como lo vimos en Isaías 43:10. Y todos los versículos que estudiamos en esta lección ilustran a las naciones la bendición de servir a Dios, al Dios verdadero, no a ídolos. Como lo vemos en Primera de Crónica 17:20 al 21. Lo vemos en Salmos 144:15, en Deuteronomio 33:26 al 29. Recibir, preservar y transmitir el canon de las Escrituras, como lo vemos en Romanos 3:1 al 2, en Deuteronomio 4:5 al 8. Producir en cuanto a la humanidad al Mesías, como vemos en Mateos 1, en Romanos 1, en Segunda de Samuel 7. Según los profetas, Israel reunido de todas las naciones y devuelto a su propia tierra, aún ha de tener su mayor exaltación y gloria terrenal. Y esto está escrito en todos estos versículos, capítulos de Isaías, de esta última sesión. Israel será exaltado en los últimos tiempos. Hermanos, gracias al Señor, hemos terminado el capítulo 45. Creí que no lo íbamos a terminar, pero solo el Señor es dueño del tiempo. La semana que viene seguimos con el capítulo 46 y 47. Y estamos cerca del final del libro de Isaías. El Señor me le siga bendiciendo y espero que esta palabra sean para su buen uso espiritualmente. Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Muchísimas gracias una vez más al ministro. Como siempre, les exhorto a que sigamos orando y dando gracias al Señor por él, para que el Señor lo siga utilizando para seguir enseñándonos con amor, con denuedo y sabiduría que el Señor le da para él compartir por gracia lo que por gracia ha recibido. Muchas gracias, ministro. Y nuestra hermana Ramona no está, como les dije, ella está
un estudio que se está haciendo, pero de todas maneras tenemos tiempo. Si alguien tiene alguna pregunta, puede ir preparando. Yo tomé algunos apuntes acá de lo que el ministro nos fue enseñando, y una de las cosas que vi fue del cambio del nombre de Israel a Jacob, como no solamente él es el mismo Dios. Cuando Dios nos saca de donde estamos, es como que nos cambia el nombre y nacemos de nuevo, así mismo como pasó con Jacob, porque es el mismo Dios. También tengo aquí como Jehová es el Redentor, nuestro creador. Y no solamente nuestro creador, también dice que Él es nuestro formador. Él es ese alfarero que nos transforma. Él nos forma, nos quita todas esas cosas que no debemos de tener, que no le gustan a Él, y nos transforma. Él es nuestro formador, nuestro redentor. Y nos asegura que es el único Dios, sin confusión, como algunas personas tienen por ahí que creen que sí, no, que no. Él es el único Dios y nos lo asegura Él mismo. Y fuera de Él no hay otro. Nos enseña cómo la idolatría, lo que nos aleja de Él y no sirve para nada. Simple y llanamente, como dijeron esos versículos, los ídolos de esos que hacen de madera, ¿para qué sirven? Dice Dios, para que los quemen, y sirven para cocinar prácticamente, porque no sirven para otra cosa. Y también vemos como Dios, como le dijo al rey Ciro, siempre va delante de nosotros, nunca nos olvida y siempre cumple siempre sus promesas. Muy importante, cada vez que leemos estos versículos, estos capítulos, podemos tener seguridad en el Señor, que las promesas se cumplen, así como Israel desde el principio, todo lo que vivió, cómo lo sacó de la esclavitud y cómo al final va a ser exaltado, como terminó este capítulo. Así es que tenemos que seguir confiando en el Señor, orando, estudiando, escudriñando sus escrituras, y todo lo que aprendemos, compartirlos con las personas que tanto necesitan saber del Señor. Así es que si alguien tiene alguna pregunta, esta es la oportunidad. Yo quiero saber, ministro, cuando al final tú dijiste que Israel va a ser exaltado, ¿esto va a ser después de la tribulación? Claro, primero Dios llevará a su pueblo con él. Y eso va a ser después de la gran tribulación, después de ese gran engaño del anticristo, cuando ellos se den cuenta al final que solamente han sido engañados, entonces el Señor comenzará a trabajar con ellos. Queda mucho tiempo para eso todavía, digo yo, si no es mañana. Bueno, muchísimas gracias. No sé, discúlpenme que todavía estoy un poco afectada de la gripe. No sé si va a faltar mucho tiempo porque no sabemos el día ni la hora, pero lo que sí sabemos es que estamos en tremendas revoluciones geopolíticas. Todos los días esto está más difícil. Tenemos que mantenernos en oración, mis hermanos. Tenemos que orar por tanta confusión, tanto sufrimiento y por todo lo que está pasando en este país. Tenemos que orar porque la palabra nos manda a que oremos para tener esa paz que solamente nos da nuestro Señor Jesucristo, no importa que veamos todas estas tribulaciones alrededor nuestro. Así es que ya ustedes saben.